para hacer lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Hace frío en este día, pero no tanto como la semana pasada. Entonces vamos a darle la gloria a Dios por eso. Vamos a estar en Juan, el Evangelio en Juan, y nosotros en esta iglesia predicamos a través de libros, y estamos en capítulo 18, y vamos a estar del 15 al 27. La sutileza de la negación es el título de la prédica. Entonces, le voy a pedir a Ángel si puede leer Juan 18, 15 al 27, por favor. Bien, hermanos, dice así la palabra del Señor. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío, pero también estaba de pie con ellos, calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Amén. Gracias, Ángel. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti, sabiendo que no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. No podemos cambiar, no podemos obedecerte si el Espíritu Santo no obra en nosotros, Señor. Queremos someternos a tu palabra.
queremos caminar como Cristo anduvo. Ayúdanos, Señor, a examinar la palabra y, Señor, a examinar nuestras vidas y someter nuestras vidas a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, mientras nosotros estudiamos este pasaje, yo quiero que contemplemos el concepto de negación. La negación se define que es el estado en que uno se niega a admitir la verdad o la existencia de alguien o algo. Pablo afirmó que todos los hombres niegan a Dios, y si no fuera por la gracia de Él, la gracia salvadora del Padre a través de su Hijo en medio del Espíritu Santo, ninguno se salvaría. Nuestras vidas están llenas de negaciones. Algunos de nosotros pensamos que el matrimonio es mal, eso es lo que dice la cultura, y hemos abrazado esas cosas. Otros todavía piensan que la educación es lo que va a sacar a esta nación de la corrupción. Algunos hombres piensan que solo proveer el dinero en la casa es suficiente como para ser padre y esposo. Todos nosotros negamos a Cristo en un punto de nuestras vidas si ya no hemos sido salvados, mientras algunos de ustedes todavía lo hacen. Nuestras vidas están llenas de nosotros negándonos a admitir la verdad en alguna área de nuestra vida. Y cualquier falla de admitir la verdad absoluta de Dios tendrá consecuencias. Pero la negación de la verdad del Evangelio tiene las consecuencias del infierno. Esa es la consecuencia de negar a Cristo. La negación no es un pecado pequeño. Y confundimos las cosas diciendo que cada persona tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Y eso es falso. Tu verdad o la mía no significa nada a la luz de la palabra de Dios. Si Dios dice algo, si Dios pone un límite en cualquier tema, ya el tema está cerrado. Y no podemos cuestionarla. No hay debate. Así que cuando los países están, vamos a decir, abrazando o quieren redefinir los matrimonios, cada cristiano debería rechazarlo porque ya Dios habló. Ellos dicen en los Estados Unidos, 35 millones de jóvenes van a abandonar la fe en 2050. 35 millones. Y estas estadísticas se aplican aquí también. Porque estamos hablando del corazón no regenerado, que quieren negar la verdad de Jesucristo. Yo he escuchado cristianos que abandonaron la fe y después se casaron con una persona del mismo sexo. Y todavía dicen que son cristianos. Oí de cristianos que se dedicaron y se dedican a hacer videos pornográficos y se consideran cristianos. Tantas personas están abandonando la fe o abrazando mentiras porque quieren negar la verdad. Pero al mismo tiempo, tenemos que recordar donde abunde el pecado, sobreabunde ¿qué? La gracia. Cuando leo o oigo hablar de toda esta maldad en este mundo, me recuerdo que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Él es nuestro Padre. Y aunque nosotros podemos ver lo que está pasando a nivel mundial, no cambia quién es Dios. Entonces, al examinar nuestro pasaje de hoy, quiero que observen la cobardía de los líderes religiosos de Israel y de Pedro, en contraste a la audacia de Jesucristo cuando Él va a enfrentar la muerte. Entonces, el primer punto que yo quiero destacar, y esta vez lo voy a hacer un poquito diferente, la negación de los discípulos de 15 a 18 y 25 a 27. Ese va a ser nuestro primer punto, porque acá solamente el Evangelio de Juan separa la negación de Pedro. Entonces, en versículo 15 a 16 leemos: Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera
la puerta. Así que otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora, primero tenemos que identificar quién es el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Ese discípulo salió a la portera, habló por Pedro y lo hizo entrar. Ese otro discípulo probablemente era el apóstol Juan, que escribió esta carta. Porque si leemos capítulo 20, versículo 2, dice, entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, está hablando de Juan. Está hablando de Juan. Los tres discípulos en el círculo íntimo de Jesús era ¿quién? Santiago, Juan y Pedro. Y acá está hablando de Pedro. Y vemos que no está mencionando sobre Santiago, y Santiago nunca fue conocido como el discípulo que amaba a Jesús. Entonces acá se habla de Juan, porque Juan nunca se identificó en todo este libro no se identificó, sino que se describió a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Así que ambos, Pedro y Juan, estaban presentes cuando Jesús fue interrogado. Juan y su familia eran pescadores. Y yo quiero que ustedes vean, era un negocio exitoso en ese entonces. Y más para ellos, porque Marcos 1, 19 a 20 no tiene que ir, nos recuerdan que Juan y su familia eran lo suficientemente establecidos para contratar trabajadores. Eso no era tenían, vamos a decir, fondos. Entonces, nosotros pensamos en los pescadores y nosotros pensamos que es un trabajo humilde. Pero en esa cultura tenía un estatus más alto que los trabajadores comunes. ¿Por qué? Porque si tenían éxito, ellos tenían contacto con varias personas. Entonces, entre los judíos no había esa idea de división entre, vamos a decir, lo que nosotros vemos en la sociedad hoy día. La mayoría de los sacerdotes tenían que trabajar. Pablo, él fabricaba ¿qué? Tiendas. Entonces ellos tenían contacto constante con el pueblo de Dios. Y la mayoría de los sacerdotes tenían un oficio apartado de su llamado como sacerdote. Ahora, yo digo todo eso porque ellos tenían interacciones regulares con el pueblo de Dios. Y el hecho que dice que Juan era conocido del sumo sacerdote no significa que es un conocimiento, vamos a decir, que no es importante. Acá conocía al sumo sacerdote significa que él lo conocía lo suficientemente bien que Juan podía entrar en el patio del sumo sacerdote, en cual no levantó sospecho, habló con la portera y dijo, ven, entra Pedro. Él conocía al sumo sacerdote. Algunos teólogos dicen que él vendía pescado a ellos. Entonces tenía una relación con cada uno. Y estaban en la casa de Anás. Ahora nosotros, si recordamos la semana pasada, Anás era el verdadero sumo sacerdote según Israel, mientras Caifás era el sumo sacerdote establecido por Roma, pero Israel solamente conocía a Anás. Pero Anás y Caifás son familias. Entonces, mientras nosotros vemos todo eso, estamos viendo a Pedro y Juan que detenieron a Jesús, escogieron y después tuvieron la valentía para seguir a este grupo de hombres con su Mesías detenido. Y seguían a Jesús, tenían valentía para seguir a Jesús hasta el patio de la casa de Anás, donde Juan, por su conexión con él, hizo entrar a Pedro. Entonces la portera de Anás reconoció a Pedro y mira lo que dice el versículo 17. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Ahora, tengan en mente que Juan estaba con él. Recuerda, Juan estaba con él. Y asumo que estaba callado. Pero déjame decirte, en su silencio dijo mucho.
Nos olvidamos de esto acá. A veces negamos a Dios en nuestro silencio. Cuando deberíamos ser valientes, nos convertimos en cobardes. Cuando deberíamos predicar el Evangelio, no hablamos nada para evitar problemas. Nuestro silencio en medio de una clara violación de las Escrituras nunca debería ser nuestra norma. Nunca. Y parte del problema de esta iglesia es que tendamos a callarnos cuando tenemos que hablar. Nuestro silencio puede ser una forma de negación hacia Dios. Y no solamente eso, tolerancia de pecado. Y debemos aprender a decir la verdad con valentía en oración para la gloria de Dios. Ahora, eso no significa que vamos a faltar respeto a ninguna persona o ninguna autoridad, pero debemos ser valientes con la verdad. Y muchas veces escondemos esa verdad en nuestro bolsillo para no hablar nada. ¿Por qué? Porque es más fácil acallarnos que enfrentar una maldad con la palabra. Y muchas veces nuestro silencio es el problema de nuestra vida. No podemos estar callados. En un mundo que hemos sido enviados para ser sal y luz, para predicar el Evangelio, y aún así nos callamos. Nuestro silencio muchas veces es la aceptación de lo que es malo y perverso. Vamos a 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20, por favor. Acá Pablo está hablando. Y él dice algo que muchas veces nosotros nos olvidamos. Yo lo voy a leer en NBI, que dice: somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortará a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Somos embajadores. Tenemos que decir la verdad, aunque nos cuesta. Él también dijo en Filipenses 1:20, él dijo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, sino con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él vivió para decir la verdad de Cristo a un mundo caído. Nuestra meta es la valentía para la gloria de Dios en hablando la verdad. Lo hacemos en oración, lo hacemos con prudencia, lo hacemos con respeto, pero siempre lo hacemos con la palabra de Dios. Siempre. Eso no significa que vamos a tratar a las personas mal, y tengo que decir eso. Lo hacemos en amor y gracia, pero lo hacemos. Entonces, versículo 18, tenemos a Pedro y a Juan calentándose con algunas de las personas que arrestaron a Jesús. Y el versículo 25, y vamos a saltar al versículo 25, mira lo que dice: mientras Pedro se calentaba, algunos de ellos le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Finalmente, el pariente de Malco, que estaba en el grupo que arrestó a Jesús, le preguntó directamente en versículos 26 y 27, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó el gallo. Nosotros encontramos más claridad en este evento en Lucas capítulo 22, solamente anótalo, que afirma que cuando cuando Pedro negó a Jesús, Jesús miró directamente a Pedro. Y Pedro se fue llorando incontrolable. Dame decirte algo, en la cultura judía, para un discípulo repudiar a su maestro era una humillación horrible. Cuando un discípulo dice que él no es mi maestro, está diciendo que ese maestro no tiene valor. Está diciendo que ese maestro no vale la pena. Y nosotros sabemos que Pedro amaba a Cristo.
Pero cuando aumentó la presión delante de aquellas personas ricas y poderosas, Él quebró bajo la presión. Y digo todo esto porque negamos a Jesús de maneras más sutiles y no nos damos cuenta. Pero las consecuencias siempre van a terminar mal. Y algunos de nosotros diremos, yo nunca negaré a Cristo, yo. Y es ese orgullo exactamente de confiar en uno mismo que da paso a la caída. Yo jamás negaré a Cristo. Es el orgullo. Y nosotros no nos damos cuenta. Escuchamos, yo jamás voy a escuchar a mi esposa cuando comer el fruto. Yo jamás voy a negar a Cristo. Decimos cosas así porque confiamos en nuestra propia fuerza. Podemos negar a Jesús, a Dios, a través de nuestra desobediencia. Podemos negarlo amando a alguien o algo más que Él, que es idolatría. Podemos negarlo viviendo nuestra vida como si Él no existiera. Negamos a Cristo cuando dependemos de nosotros mismos en lugar de confiar en Dios y su palabra. Tenemos esa tendencia. Como adultos podemos negar a Cristo simplemente desobedeciendo. Nuestros hijos pueden negar a Dios simplemente desobedeciendo a sus padres. Hay tantas formas. En el trabajo podemos negar a Dios no sometiéndonos a la autoridad. En los estudios podemos negar a Dios no sometiendo a la autoridad de nuestros profesores. Tantas formas podemos negar a Dios. Y en realidad no pensamos. No pensamos qué tan sutil nosotros podemos negar a Dios. Que me lleva al segundo punto. La negación de Israel, de versículo 19 al 24. Carla, ¿puede abrir la ventana, por favor? Dice en versículo 19 que el sumo sacerdote Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Y yo quiero que ustedes reconozcan que Anás estaba preguntando a Jesús sobre la teología. Estaba preguntando a Jesús sobre sus discípulos. Él le hizo preguntas a Jesús para intentar que Jesús mismo se eche la culpa. Que Él toma la responsabilidad. Que Él dice, yo fui. Eso es lo que Él quiere decir. Y eso era inapropiado según la ley judía, porque solo los testigos podían ser interrogados. A Jesús tenían que presentar los cargos por qué Él estaba siendo detenido. Y la interrogación tenía que ser ¿con quién? Con los testigos. Pero lo hicieron al revés. Porque Anás quería justificar la muerte de Jesús. Vamos a Levíticos 19:15, por favor. Levíticos 19:15. Dice la palabra de Dios en Levíticos 19:15, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso es lo que dice. Ellos tenían que ejecutar la justicia según la norma de Dios. Vamos a Éxodos, versículos 6 y 7, por favor. Éxodos 23, 6 y 7. Mira lo que dice, no perviertas el derecho de los pobres cuando piden justicia, no condenas al muerto, al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. ¿Cristo fue inocente? Sí. Esas personas recibieron su condenación por lo que hicieron a Jesús. Porque condenaron a un hombre inocente. Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17, versículo 6. Dice, quien sea condenado a la muerte solo podrá morir por el testimonio de 2 o 3 testigos. Nadie podrá morir por el testimonio de un solo testigo.
todo lo que estaba haciendo en este juicio, entre comillas, iba en contra de la ley de Dios. Iba en contra de la ley de Dios. Debieron seguir todas las normas que Dios ha establecido en el Antiguo Testamento, Levíticos, Deuteronomio, Números, para mantener la santidad del pueblo de Dios, pero no querían hacerlo. Y Jesús sabía esto, y mira lo que Jesús dijo en versículo 20. Él dijo, yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Nada. Jesús no ocultó absolutamente nada. Él no quería iniciar una revolución política. No intentaba eliminar a ningún reino de los hombres, sino que introdujo el reino permanente de Dios a través del Evangelio. Él enseñaba abiertamente en la sinagoga para que todos escuchen. Él no estaba repartiendo folletos ni recaudando a las personas para derrumbar el imperio romano. Él no hizo eso, sino que estaba predicando que el reino de Dios había llegado. Y tampoco Jesús se dejó intimidar por el cuestionamiento de Anás, porque no tenía nada de esconder. Eso es precioso cuando no tenemos nada de esconder. Es precioso, ¿no? ¿Cuántas veces algo nos pasa y nos pregunta, ¿qué pasó? Y nosotros no decimos nada. Y nos presionan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotros no decimos nada. Más presión y después decimos, esto pasó. Jesús no tenía que esconder nada, Él lo dijo abiertamente. Yo dije ABCD. Y lo dije enfrente del público. Él estaba haciendo exactamente lo que su padre quería que haga. Entonces Él habló con tranquilidad. Tranquilo. Su conciencia estaba limpio. Y mira lo que dice el versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. ¿Recuerda 2 o 3 testigos? Pregunta a los testigos. Él estaba regresando a la ley de Dios en la norma en cual ellos tenían que manejar este caso. No me hable a mí. Habla con los testigos. Porque según la ley, las personas que debían testificar, una vez más, eran los testigos de su ofensa. Todo lo que estaban haciendo los líderes estaba afuera de orden. Era una perversión de la justicia de Dios. No tenía base legal para detener a Jesús. Sus acciones fueron simplemente para matarlo. Y de acuerdo con su padre, el diablo. Y Anás no pudo responderle. Anás estaba callado. ¿Por qué estaba callado? Porque no podía hacer nada. Él estaba mal y lo sabía. Él sabía que en vez de cuestionar a Jesús, para que Jesús en realidad diga algo, para decir, no, tú mereces la muerte, él tenía que hablar con los testigos, pero no lo hizo. No tenía base. Estaba todo una vez más afuera de orden. Y no pudo responderle. Y cuando el soldado que estaba cerca escuchó a Jesús responder, ¿qué hizo el soldado? Le pegó a Dios. Vamos. Eso duele. Él le dio una bofetada a Jesús. Eso no entra en mi cabeza. Le dio una bofetada a Jesús, el Hijo de Dios. Y mira lo que dijo. Así respondes al sumo sacerdote. Yo quiero que ustedes vean. El guardia se enojó porque Jesús, el verdadero sumo sacerdote, respondió correctamente al falso sumo sacerdote corrupto. El verdadero sacerdote, sumo sacerdote Jesús, del pueblo de Dios, habló correctamente al sumo sacerdote que estaba corrupto. ¡Wow! Y le pegó en la cara. Le pegó en la cara. Eso es feo.
¿Y tú sabes por qué lo hizo? Vamos a Éxodo 22, 28, por favor. Hay algunas iglesias que usan este versículo. Éxodo 22, 28. No ofenderás a los que jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, él pensaba en Jesús respondiendo, estaba ofendiendo o respondiendo mal al príncipe del pueblo. Pero no era una ofensa seguir las normas de Dios, no era una ofensa decir la verdad. Pero él pensó que estaba haciendo lo correcto, y porque Jesús en su mente estaba abusando la palabra de Dios, entonces le dio una bofetada a Jesús. Cuando negamos a Dios y su verdad, el resultado final, si pudiéramos, sería matarlo. Sería eso, como ellos lo hicieron. Y como el mundo no puede matar de nuevo a Jesús, amén, matará a sus siervos como está sucediendo a nivel mundial. Eso es lo que están haciendo. Pero nosotros no somos diferentes. Sin Cristo, nosotros íbamos a ser igual. Y después de ser abofetado, que en realidad quería humillar a Jesús. Quería humillar a Jesús. Y querían causar temor a Jesús. Pero Jesús no es cobarde. Jesús sabía que estaba bien, porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y mira lo que dijo en el versículo 23. Si ha hablado mal, da testimonio de lo que ha hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Si yo dije la verdad, ¿por qué me pegas? Él no se simplemente echó al costado, se cayó, acobardó, no hizo eso. Antes las preguntas de Anás, él se paró por la verdad y Anás no podía responder. Y fastidiado, le envió a su yerno a Caifás. Entonces Israel y los líderes religiosos negaron a Jesús y llegaron a la conclusión al que nosotros también habríamos llegado a no ser por la gracia salvadora de Dios en el Evangelio. Su negación de ellos, de Pedro, fue un poquito más sutil. De ellos fue abierto, corrupto y hostil. Porque ellos no eran hijos de Dios, aunque ellos eran el pueblo de Dios. Los discípulos se arrepintieron por la gracia de Dios, porque eran ovejas de Jesús. Entonces Jesús preservó a sus discípulos. Pero a Israel y los líderes que rechazaron y mataron a Jesús, no habían gracia al final por ellos. Ellos murieron en su pecado. Así que, como creyentes, podemos negar la verdad de las Escrituras y de Cristo, como hizo Pedro. Y eso nos cuesta a veces, pero esa es la realidad. Lo negamos de varias formas. Pero eso nos deja una profunda verdad que sobrepasamos cuando leemos esto acá. Y más sobre Pedro y los Israel negando a Jesús. Solo porque alguien sea líder, pastor, misionero o popular dentro de la denominación, no significa que sean buenos líderes. Dame decir eso otra vez. Nosotros, que alguien es líder, no significa que sea buen líder. Porque Israel siguió ciegamente a sus líderes al matar a Jesús. Y tenemos una mala tendencia a seguir a los hombres y negar a Cristo en el proceso. Yo conozco personas que pasaron años en una iglesia que no era bíblica. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios me salvó ahí. No, porque yo soy fiel a este pastor. No es así, hermanos. Yo conozco iglesias que están tolerando pecado de líderes porque simplemente ellos tienen en su mente, no pueden tocar el ungido de Dios. Es tontería. No podemos vivir así. Alguna vez alguien me dijo acá en el Cusco, me dijo,
Acá los líderes las personas le gustan seguir a sus líderes, porque si los líderes fallan, pueden echar toda la culpa a él o a ella. Y si están bien, no tienen que hacer mucho. Y yo dije, no te creo. Pero a través de los años, es cierto. Yo conozco en realidad hermanos que solamente quieren seguir a hombres, pero no quieren seguir a Cristo. Y yo tengo que decir esto, nosotros no seguimos a los hombres. No seguimos a los hombres. Dame decirte y dame guardarte el dolor. Yo te voy a fallar. Dame decirlo ahora. Y dame guardarte el dolor para ustedes. Ustedes me van a fallar. Es parte de. Pero tú sabes quién no va a fallar. Cristo. Yo tengo que seguir diciendo esto en la iglesia de Latinoamérica y específicamente en Latinoamérica, porque luchamos con la idolatría de nuestros líderes. E igual que Israel. Vamos a captar esto. El mismo pueblo que dijo, Hosana, hijo de David, dijo, crucifícalo. Piensa en eso. Por seguir a sus líderes. Los líderes malvados que no cumplieron con la palabra. Acá no seguimos a los líderes. ¿Seguimos a quién? A Cristo. Y ustedes tienen que pensar y cambiar su forma de pensar. Sigo a Cristo, sigo a Cristo, sigo a Cristo, sigo a Cristo, hasta que se convierte en una realidad. Que tú sigas a Cristo. Y aunque caiga cualquier líder, tú sigas a Cristo. Porque nunca se trató de los hombres. Se trató de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es un punto bien importante que sobrepasamos. El mero hecho que es líder no te da el derecho de violar la palabra de Dios. Yo hablo con jóvenes que son un poquito, ya tienen 18, 20, 23 años, algo así. No, tengo que obedecer a mis padres. No. Tú honra a tu padre y tus padres. Tú honra la posición, pero tú no honra su pecado. Y no captan eso. Entonces yo veo a varones hacer cosas que no deberían hacer porque sus padres le dieron. Y eso no está bien. Nosotros acá podemos ser como Pedro, y lo hacemos regularmente, negar a Cristo con nuestras acciones, o podemos ser Israel. Pero en ambos casos ellos negaron a Cristo. Entonces, ¿qué significa todo eso para nosotros? Finalmente el corazón es rebeldía. Eso es lo que es, rebeldía. Los líderes religiosos rechazaron a Jesús como el Cristo y lo mataron. La negación de Pedro fue un poco más sutil, pero lo negó 3 veces porque tenía miedo de lo que estaba pasando y no quería terminar como ese hombre. No quería terminar como Jesús. Y lo irónico es que él terminó así. Él murió. Nosotros podemos negar a Cristo de muchas maneras por falta de amor hacia Él, en nuestra desobediencia. Podemos negar a Cristo en cómo manejamos nuestras emociones, cómo usamos el dinero, en nuestra falta de compromiso a Él y su iglesia, odiando a un hermano, usando lenguaje inapropiado, entreteniendo pecado y mucho más. Pensamos que negar a Cristo es solo lo que hicieron los líderes religiosos. Pero Jesús dijo en Mateo 5:8, miren lo que dijo, hablando de la hipocresía, Él dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Están lejos de mí. Hacen esto, pero no cumplen con su palabra. Podemos negar a Jesús en cómo vivimos y puede ser sutil, como no amar bien a tu esposo o tu esposa, no respetar a tu esposo,
hijos no respetando a sus padres, no leyendo la palabra de Dios, no obedeciendo la palabra de Dios, o simplemente viviendo una vida mediocre en Cristo. Negamos a Jesús más que lo que pensamos en ciertas áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos examinar cada área de nuestras vidas sistemáticamente con la palabra de Dios. Y eso se hace a través de la oración, la iglesia, el discipulado, el estudio de la palabra y la aplicación de la palabra. Necesitamos a hombres y mujeres maduras alrededor de nosotros para ayudarnos a guiar a los nuevos convertidos en la santidad. Lo necesitamos como el aire que respiramos. Necesitamos a la iglesia para crecer. Pero muchas veces lo queremos hacer a solas. Y es una forma de negar a Dios, porque Él nos llama dentro de un cuerpo. Jesús hizo una pregunta a los sacerdotes. ¿Qué mal he dicho? Dime. Si he dicho algo mal, dime ahora. Llama a los testigos para que ellos hablen. Ahora yo hago una pregunta similar. ¿Qué mal ha hecho Jesús para que le neguemos? ¿Qué mal? Absolutamente nada. Mira lo que Jesús hizo por nosotros. Él hizo lo imposible por nosotros. Él dejó la comunión perfecta con el Padre. Vivió perfectamente por nosotros. Dio su vida voluntariamente por nosotros. Resucitó de entre los muertos por nosotros. Ahora está intercediendo por nosotros en el cielo y Él volverá por nosotros. Hizo todas esas cosas para que podamos estar unidos eternamente al Padre. Y la única respuesta correcta es caminar por el estrecho camino de la sumisión y obediencia hacia Él. No hay otra. La sumisión a Él significa que neguemos las cosas de este mundo para seguir sus pasos. Eso es lo que significa. Y jamás va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero es una bendición eterna. Y tenemos que ver esa bendición en términos de largo plazo. Estamos en una inversión en lo eterno. Entonces que Dios nos ayude a identificar aquellas áreas como creyentes en nuestras vidas que lo estamos negando sutilmente. Y si eres incrédulo, que Dios te da vista para ver espiritualmente que lo está negando. Y esa negación va a terminar en el infierno. Y que se arrepiente porque todavía hay esperanza. Si te arrepientes a Jesús y solo en Jesús y confía en su obra, hay esperanza. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra y entenderla. Ayúdanos, Señor, porque sutilmente podemos engañarte. Sutilmente podemos rechazar a Cristo en nuestras vidas y en nuestro comportamiento. No queremos hacer eso, Señor. Queremos vivir en santidad. Queremos agradecerte, Padre, en todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, oh Dios. Guíanos, Padre, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios. Te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac.
Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac.